Y bueno, la espera ha terminado. Toy Story 5 cumple con las expectativas que las personas estaban pensando ver. Es una gran película y sobre todo hace homenaje a lo que hemos visto en los anteriores años. Hoy les daré mi humilde opinión de qué me pareció Toy Story 5. Esta película sí que tenía muchísimo peso por lo que vimos en las anteriores entregas. Mucha gente piensa que la tercera entrega debió ser la conclusión y yo me incluyo en esta parte. Y por lo que vimos en la cuarta se sintió una película un tanto vacía, así que la 5 sí que debía cumplir. Con cuestión de la animación, los efectos especiales y la música, la verdad es que sí se nota la evolución que ha tenido la animación de Pixar. Pero ojo, que esta no molesta, porque hay entregas que se ha notado la evolución de la animación y molesta porque hay personajes que ya no se parecen o no tienen esta caracterización que crecimos con ellos. En el caso de Toy Story 5, esto no molesta, de hecho algunas animaciones han mejorado y hay personajes que se notan un poco más realistas, así que por esta parte no tengo ni un problema. Y con la música la reutilizaron muchísimo por la parte de Jessie, que lo exploraremos en un futuro, pero la verdad es que bastante bien. Hubo ligeros cambios que hacían que no se sintiera idéntico a lo que vimos anteriormente, así que eso hacía que tuviera más dinámica y que fuera más interesante de ver. Ahora, con cuestión de la historia, vamos a hablar solo de la historia, no vamos a tener en cuenta las otras entregas. La verdad es que a mí sí me gustó. Tiene un mensaje que la verdad está muy actual en nuestros tiempos, como la tecnología puede reemplazar a los juguetes. Pero ojo, al principio de la película esta idea está peleada de cómo la tecnología es mala y puede llegar a perjudicar a las personas. Pero como la historia evoluciona nos damos cuenta que el problema no es la tecnología, sino más bien el uso que le puedes llegar a dar. Entonces esta conclusión que se le dio a esta película de cómo la tecnología, ojo, no es mala, sino más bien puede llegar a serlo si no se le usa de una manera correcta y sobre todo si te absorbe completamente y dejas de lado esta imaginación que caracteriza a cualquier niño. Me gustó que estas ideas no estuvieran peleadas y se llegara a una buena conclusión de cómo estas pueden convivir sanamente. Por otra parte, también me gustó el desarrollo que tuvo Jessie. Desde la segunda película teníamos esta intriga y este personaje no había superado el pasado tan atormentoso que sufrió. Pero esta película es una gran excusa para darle un buen desarrollo y sobre todo una conclusión sana. Así que esta parte de Jessie me encantó porque ahora conocemos más este personaje, tiene una buena conclusión y sobre todo acepta que los cambios existen, pero mientras hagas el mejor trabajo y sobre todo disfrutes de cada momento, puedes tener un buen recuerdo. Estas dos cosas son las que más se rescatan y la verdad es que me gustaron mucho. Lo que sí hubo algo que no me terminó de convencer, que fue la introducción. Al principio empieza de una manera extraña, tienes que pensar de más para entender qué es lo que está pasando y también siento que es un poco aburrida, siento que no está pasando la gran cosa. Ojo, se dan unas ciertas pistas de qué es lo que podríamos ver cuando va avanzando la película, pero se me hizo un tanto rara, o sea, no podría simpatizar tanto con la historia, sentía que estaba viendo algo genérico. Pero después del segundo acto o la mitad de la película, cuando Bonnie recibe los juguetes y esta no los acepta, de ahí hasta el final se regresó esta magia de Disney, esta historia, estas historias que me encantan y sobre todo ya tenía una historia que contar, tenía una trama, había un problema por resolver y eso es lo que me gustó y lo que rescato de esta película, porque al principio realmente no había un tema, solo estaba el iPad y estaban estas escenas cómicas y todo que entendemos que es para público, para niños, pero no me terminaba de convencer del todo. Entonces la introducción es la única mejora que yo vería. Ahora, con respecto a las otras entregas, tenemos que tener en cuenta que el final de Toy Story 3 era el perfecto para esta saga y sabemos que no hay discusión al respecto. Y después de que sacaron Toy Story 4, que de hecho todo lo que vimos en esta película siento que se llevó a la basura con Toy Story 5 porque Woody y Buzz se vuelven a encontrar y se supone que la película es de que cada quien debe seguir su camino, aunque se puede llegar a rescatar la evolución que tuvo Woody, que está presente en esta película. Entiendo el conflicto, porque muchos crecimos con las primeras tres películas y ahora empieza una nueva saga. Algo que pudieron haber hecho es de que pudieron hacer esta misma historia en el mismo universo, pero quizá con diferentes personajes. Pero bueno, de todos modos no me molesta tanto. Solo me gustaría que Pixar no jugara con el factor de la nostalgia, porque la gente va a ver las películas por esto y si no satisfacen a la gente, nos quedamos con una mala imagen. En conclusión, a mí sí me gustó esta película y sí la recomendaría. ¿Pero a ustedes les gustó? Los leo en los comentarios. Nos vemos a la próxima. Cuídense. Bye bye.